Oh, maravilloso Dios, maravilloso Rey de Gloria, te damos honra en esta mañana, te damos alabanza, Señor, al único y sabio Dios, al que debemos de rendirnos, Señor, al que debemos exaltar, al que debemos glorificar en esta mañana, Señor. Seas tú, mi Dios, vivificado en nuestros corazones, corazones hechos, Señor, para que tú habites en ellos. Te doy gloria y honra, Señor, te doy honra y gloria. Y en esta mañana dispongo mi vida ante ti, Señor. Dispongo mi corazón, mi mente, mis pensamientos para que seas tú, Señor, quien actúe en mi corazón, en los corazones de los que están en este medio, Señor. Que seas tú produciendo, Señor, lo que quieres producir, el querer como el hacer. Nos rendimos a tus pies, Señor. Y toma lugar, mi Dios eterno, en esta hora, en todo lo que hablemos. Y toma lugar en la atmósfera, Señor, en los hogares, en las vidas, en los corazones, para que tu nombre sea el glorificado, para que tu nombre sea el exaltado. Pon ese carbón encendido en mi boca, Señor. Que queme todo lo que no es bueno, Señor. Que purifique mis labios, porque tú eres un Dios santo. Un Dios en el cual debemos hablar verdad. Oh, sí, Señor. Quita lo inmundo de mis labios, Señor. Y toma tu lugar, Señor, para poder llegar a corazones necesitados, corazones hambrientos y sedientos en esta hora. Porque tú conoces, Señor, el corazón necesitado y llega hacia ahí, mi Dios, e invádelo, Señor, con tu agua de vida, con tu pan, Padre, que descendió del cielo, con esa sangre preciosa que vino a redimir nuestras vidas. Te doy honra, Señor, en esta mañana. Cubre mi garganta siempre, Señor, con tu sangre preciosa. Suavízala, Señor. Lubrícala, Señor. Cúbrela con tu sangre bendita, Señor, y que toda palabra expuesta sea de ti. Te doy honra y gloria, Señor, en esta mañana, en esta tarde, en este mediodía. Recibe tú la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, mediodía ya. El Señor habla a nuestros corazones en tiempos difíciles, en tiempos buenos. En todo tiempo el Señor está hablando a nuestra vida, porque Él es un Dios de amor, que lo que Él desea es tener una comunión, una comunicación con nosotros, expresar su sentir, su amor por nosotros. Y qué mejor que su palabra, y qué mejor que su verdad. Y en esta hermosa mañana quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y su versículo 25, y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo, dice: y hablándoles al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Escuchando una alabanza que se titula A sus pies, vino a mi corazón verdaderamente qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros hacemos y cuál es la razón por la cual nosotros estamos en esta tierra. Me hacía la pregunta y esta canción daba inicio y decía: si tú has venido al reino de Dios, es porque tú has hecho habitación en tu corazón de Él, porque tú literalmente, dice, te has negado a ti mismo. Cuando nosotros venimos al Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como Señor de nuestras vidas, ¿qué es lo que sucede? Que literalmente le estamos diciendo: Señor, me niego a ti. Tú eres el Dios de la creación. Entonces entiendo que Él es el Dios de la creación. Y cuando yo entiendo que Él es el Dios de la creación, entonces yo entiendo que Él es el creador de mí. ¿Y qué me toca a mí al creer esto? Simplemente rendirme a ese Rey de Gloria. Porque, ¿qué puedes tú ofrendarle a Dios? ¿Qué puedes tú darle a Dios cuando Él fue a la cruz y sufrió el sacrificio que ni tú ni yo hemos nosotros padecido? ¿Qué ofrenda nosotros podemos ahora presentarle al Padre? Sino una rendición total de nuestro ser. Y cuando leo esta palabra, y dice allí en San Juan capítulo 6 y su versículo 27, trabajad, dice el Señor, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad. ¿Qué significa trabajar? No nos está mandando a la comida que perece, que nutre nuestro vientre, porque si nos vamos unos versos atrás, dice el 26, respondió Jesús y les dijo, porque dice que la multitud le siguió. Y la multitud dice que cuando llegaron al otro lado del río, ya Él ya estaba allí. Y le dicen, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? El Señor ha estado desde antes. Él es el antes, Él es el hoy y Él es el después. Él es el todo y Él está en todo. Hemos comprendido la palabra nosotros. Hemos entendido lo que el Señor nos habla en su verdad. Y dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo podemos decirle nosotros al Creador, ¿cuándo tú llegaste acá? Lo que pasa es que no hemos entendido cuando Él llega y toca nuestras vidas. Cuando Él ha llegado y se ha presentado, porque dice Isaías, que Él que dice, en día aceptable, te escuché. En el día de salvación, extendí mi mano. Él desde antes, Él ya estaba allí. ¿Y cómo puedo decir yo eso de que Él ya estaba allí? Porque dice Génesis capítulo 1 y su versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Él es el principio. Él estaba desde antes de la creación de todo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, esa palabra, y dijo Dios, tiene mucho significado. Sea la luz. Y fue la luz. Dijo. No dice hizo. Dijo. Él solo expresó con su boca, sea la luz. Y fue hecha la luz. Y luego dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó de noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, volvió a decir, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dijo, el Señor no usó sus manos para decir que se hiciera ¿qué? Que se hiciera su voluntad, que se hiciera ¿qué? Lo que Él decía. Él tenía el mandato, Él tenía la palabra en sus labios. ¿Y cómo? Usted me va a decir, ¿y cómo? Estamos en San Juan, capítulo 6. En el capítulo 1 dice, Juan habla del Hijo. Juan conoció al Hijo. Conoció el corazón del Padre. Juan aprendió que del seno del Padre salió su corazón y vino a nosotros y dice en el capítulo 1 y su versículo 1, en el principio era el verbo. Verbo significa acción. Verbo significa palabra. En el principio era la acción. En el principio era la palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. De Dios mismo, de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Él era la palabra actuando. Era la palabra accionando el universo. Y dice, era la palabra, y la palabra era con Dios. Era con Dios. Y la palabra era Dios. Verbo significa palabra, acción. Y la palabra era Dios mismo. Por eso ahora que estamos leyendo aquí, pero dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando usted entiende esta palabra de que solo con su voz Dios habló y se hizo. Yo les hablé sobre Isaías 7 de Acaz. Acaz era un incrédulo, un rey incrédulo que quiso fingir que tenía temor de Dios, pero él nunca tuvo temor de Dios. Pero a pesar de eso, Dios había dado una palabra a su pueblo que la salvaría. Y no era el tiempo de Judá ser cautivo. Y en ese tiempo que querían cautivarla, su misma parte, Jerusalén, junto con Siria, el Señor dice, os nacerá, una virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Ahí mismo en San Juan 1:14. Y aquella palabra, aquella acción, aquella divinidad, Dios Santo, Espíritu, tuvo que hacerse carne y habitar entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando yo entiendo esta verdad, cuando yo logro aplicar esta verdad a mi vida, me voy ahí mismo al capítulo 1 y su versículo 16,
Y dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés dio la ley, pero la gracia y la verdad vino por medio de esa palabra activa, de esa verdad divina que se llama Jesucristo. El 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito. ¿Qué dice? El que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que estaba en el corazón del Padre, que es Cristo, que es Jesús, Él le dio a conocer. Estamos entonces aquí en esa palabra de San Juan 6, que dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegaste acá? Usted sería capaz de preguntar, ¿cuándo llegó el Señor? Si el Señor ha estado todo el tiempo en medio de nosotros. Pero Él quiere habitar en nosotros. Él quiere que nosotros hagamos un altar a Él. Que presentemos nuestro corazón en un altar. Y dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis. No porque habéis visto las señales. ¿Qué señal había hecho Jesús? Había hecho la señal de la multiplicación de los panes y los peces para darle de comer a 5,000. Y por eso le estaban siguiendo, porque Él había saciado el vientre de ellos. Mas sin embargo dice, me habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad. Venid a mí. ¿Usted ha entendido por qué está en la tierra? ¿Por qué estamos nosotros en esta tierra? En sí, ¿se ha explicado usted cuál es la razón, cuál es el propósito de cada uno de nosotros estar aquí? ¿Cree usted que el propósito suyo y mío es tener una familia? Sí, porque Dios es un padre de familia. Trabajar y tener una casa, un carro, cubrir sus necesidades. Eso es bueno. Pero en sí el propósito suyo y mío es otro, que no hemos puesto atención. Y hablaba hoy con mi hermana. Y hablábamos que cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, lo que le dijo es, multiplicaos, fructificaos. ¿Qué dice? Llenad la tierra, sojuzgad, gobierna la tierra. Dios hizo al hombre para esto, pero el hombre falló. ¿A causa de qué? De la avaricia. ¿A causa de qué? A causa de la desobediencia. Y maldijo la tierra en la cual nosotros vivimos. Eso no era lo que Dios quería. Dios quería lo que sí era el principio, que nosotros tuviéramos nuestros hijos, nos casáramos, nos multiplicáramos, llenáramos la tierra, pero siempre en el conocimiento de Él, en la verdad de Él. Y nos había dado el derecho de sojuzgar todo aquello que Él había hecho con su palabra, con su voz, porque su palabra es una espada aguda que traspasa el corazón. Pero el hombre desobedeció y cayó en maldición. Y maldijo todo. Por eso dice Romanos 8, toda la creación fue dada a vanidad. ¿Por quién? Porque la creación quiso, no, por el hombre. El hombre maldijo la tierra.
Y ahora nuestro Padre dice, ¿cómo puedo yo ahora levantar a esta raza caída? Decide enviar a su Hijo unigénito. ¿En qué? ¿En espíritu? No. Él es divino y fue divino, 100% divino, 100% Dios. Pero decide colocarlo en un cuerpo de pecado. No que él era pecador, porque él no era pecador. Pero tuvo que venir y ubicarse en este tabernáculo que no es eterno, sino que es un tabernáculo que se va a deshacer. Pero él vino para habitar en su corazón y en mi corazón y establecer su reino. Y cuando usted decide aceptarlo, usted decide entregar esa área que es su corazón. Y cuando usted decide entregar esa área, usted dice, Señor, tú eres el creador. Aquí está mi vida. La rindo a tus pies. Tómala. La ofrezco. Porque tú pagaste el precio. Y ahora, Señor, yo decido negarme a mí. Eso es aceptar el reino de Dios. Negarse a usted mismo, a sus deseos, a sus pasiones, a todo, a todo. Y reconocer que Él es el todo para usted. Entonces el Señor les dice, ustedes me buscáis porque yo llené sus vientres. Pero yo les digo, trabajen, trabajad. ¿Pero qué es trabajar para Dios? Afanándose en lo que un día va a dejar de existir. Porque el Señor dice que Él creará cielo nuevo y tierra nueva. Entonces la envía a usted o lo envía a usted y me envía a mí, a esta tierra. ¿Con qué propósito? Que tenga mi familia es parte. Que tenga una casa es parte. Pero lo primordial es que yo pueda llevar el evangelio de Cristo a aquellas almas que necesitan ser salvas. Y lo único que tengo que hacer yo es predicar. ¿Predicar qué? Las buenas nuevas. Lo que Él ha hecho en mí. Pero si yo no he entendido lo que Él ha hecho en mí, ¿qué le puedo predicar a los demás? ¿Qué estamos predicando si no siquiera sabemos qué ha hecho Él en nosotros? Si nosotros no tomamos un tiempo de relación, de intimidad, de comunión con Él. Si nosotros no apartamos un tiempo para escudriñar su palabra. Esta palabra, usted podrá decir, es un libro más. No es un libro más. Esta palabra tiene poder. Poder para salvar. Poder para sanar. Poder para liberar. Porque es la palabra de Dios. Porque es Él mismo accionándose en esta palabra. No es una revista, no es un periódico, no es una telenovela ni una novela. No. Es la palabra que da vida. Es la palabra que hizo el universo. Cuando yo entiendo eso, entonces yo vengo y digo, sí, Señor, hoy siento que sin ti nada soy. ¿Qué vago en este mundo si tú no estás conmigo? Por eso más adelante, cuando esta gente decide dejar a Dios, a Jesús, porque no creen en Él, porque Él dice que Él conoce los corazones, le dice a sus 12 discípulos, vayan ustedes también en pos de ellos. Pero se levanta Pedro, apresurado, activo, y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entiende, ha entendido esta palabra
que esta palabra tiene vida eterna y que fuera de Él nada era. ¿A quién iremos? Fuera de ti no hay nadie, fuera de ti no hay nada. En ti lo tenemos todo y obtenemos la bendición de lo alto. Entonces el Señor dice, trabajar. ¿En qué va a trabajar usted? ¿En qué voy a trabajar yo? ¿Afanada? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar? Simplemente, aquí dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. ¿A quién señaló Dios el Padre de darnos la comida espiritual? A Jesucristo. Y dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para comer, para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Usted se preguntará, oh, Dios me manda a trabajar. ¿Qué es lo que debo hacer para poder hacer las obras de Dios? Y usted dice, voy a trabajar en esto, voy a trabajar en aquello. Es bueno trabajar. Pero no ese es el trabajo que Dios está hablando. El trabajo suyo y mío en esta tierra es hablar la palabra. Es presentar el mensaje de salvación. Es llegar a las almas que necesitan vida. En sí, tenemos una naturaleza caída que a cada momento quiere resaltar. Pero cuando Él habita en nuestros corazones, todo cambia. Todo es transformado. El universo es transformado. Y dice aquí, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, no las obras. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra que usted tiene que hacer? No tiene que hacer obras, sino simplemente creer en aquel que vino y que ahora es parte de usted. Y que ahora Él es el que dirige su vida. Y que ahora ya no es usted el que va aquí a dirigir su vida. Ya no va a decir usted, voy por acá, voy por allá. Cuando nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestras vidas, estamos diciendo, Señor, yo renuncio a ser o decido y declaro en mi vida hacer lo que yo quiera. Renuncio. ¿Renuncio a qué? A depender de mí. ¿Renuncio a qué? A hacer lo que a mí me dé el deseo de hacer. Porque ahora el gobierno ya no es el mío, ahora el gobierno es de Él. Y ahora yo decido que Él haga lo que Él tiene que hacer en mi vida y no yo pongo mis puntos de vista, sino que Él es el que pone sus puntos de vista de lo que usted y yo tenemos que hacer en esta tierra. ¿Usted le pide la guianza a Dios o usted está haciendo su voluntad? Porque si usted está haciendo su voluntad, Él aún no habita en su corazón. Entonces aquí dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cree, deposítate en Él solamente. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Señal ya les había mostrado. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da
el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo y nos viene a dar vida ahora? ¿No es Cristo Jesús? Nosotros estamos tan equivocados y nos estamos moviendo en puntos diferentes a los puntos de Dios. Nos ponemos a hacer tantas obras, porque cuando aquí le preguntan ellos esto, lo que le están preguntando, ¿qué obras tenemos que hacer para ser salvos? La misma palabra dice, no es por obras, porque el hombre piensa que por las obras que hace, que él es capaz de salvarse. Y la única forma en que podemos ser salvos es creer y recibir a Emmanuel en nuestros corazones y dejar que Él guíe nuestras vidas. ¿Qué haces ahora, iglesia? ¿Qué estás haciendo ahora, iglesia de Dios? ¿Estás afanada en los quehaceres? En el mucho hacer, y lo menos que haces es hablar del que da vida, del que trae redención, del que ya pagó el precio por ti y por mí. Dios no te exige nada, solo te exige creer en Él y dejar que Él entre en tu corazón y que Él habite en tu corazón. Y cuando Él habita en tu corazón, tu ser completo es restaurado por el poder de su Santo Espíritu. Y entonces tú logras comprender quién es Jesús. Tú logras entender su anchura, su altitud, su profundidad. Dice, ese amor que excede todo conocimiento. Logras entender que lo único que importa aquí es el amor verdadero de Cristo. Y cuando tú logras entender eso, tú vienes y doblegas tu corazón ante Él y empiezas a platicar con Él y empiezas a desnudarte con Él. Y cuando tú te desnudas ante Él, la luz de Él viene y te ilumina. Y empiezas tú a ser iluminado y empiezas tú a decir, ¿cuánto tiempo he perdido? Señor, era una religiosa, soy un religioso. Pensé que en mucho hacer yo podía ganarme el reino. Y no era así. Hoy entiendo que estar a sus pies es la mejor opción que podemos tener. Es lo mejor que podemos hacer. Rendir nuestras vidas al que todo lo puede, al que todo lo hace, en quien está la potestad de todas las cosas. ¿Por qué te afanas?, dice el Señor. ¿Por qué te afanas? ¿Qué has de comer? ¿Qué has de vestir? ¿Acaso yo no tengo cuidado de los pajarillos? ¿Acaso yo no tengo cuidado de los lirios del campo? ¿No soy yo el que los visto? ¿No soy yo el que le doy de comer a esos pajarillos? ¿Por qué te afanas tanto en las cosas de este mundo? Este mundo se acabará, porque es un mundo, es una tierra que fue maldecida. Tú eres tierra y yo soy tierra, porque fuimos hechos del polvo, pero Dios nos dio el soplo de vida, el soplo del Espíritu que mantiene en vida este cuerpo. Sin el Espíritu en nuestro cuerpo está muerto. Nuestra carne está muerta. Él es Espíritu y por lo tanto puso su soplo de vida, su Espíritu en minúscula, no hablo del Espíritu Santo, en ti y en mí, que nos da vida. Pero si ese Espíritu ya no está en nosotros, esta carne que está afuera deja de ser, se desvanece, se acaba, se la comen los gusanos. Esa es la tierra en la cual vivimos ahora. Pero vino un Salvador y vino a proclamar
vida nueva en ti, vida nueva en mí, la salvación. Y lo único que tenemos que hacer es tener una comunión con Él. Y cuando tú empiezas a tener esa comunión con Él, empiezas a escuchar su voz y empiezas tú a hablar con Él. Y cuando tú doblas tus rodillas y te rindes a Él y lo reconoces como tu creador, que Él te creó y que de su mano depende todo, tú doblegas tu ser completo ante Él y empiezas y te rindes a Él en un sacrificio vivo que es santo y agradable, que es nuestro culto racional. Y empiezas tú a rendirte y dices: Señor, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto tiempo dejé de tener este momento contigo? Entonces el tiempo ya no importa en ti. El tiempo se disipa y empiezas a vivir el tiempo de Dios. Y empiezas a caminar en el tiempo de Dios. Y ya nada te importa, porque tú logras entender que en esa comunión con Él, que en esa intimidad con Él, Él está obrando a tu favor. Él empieza a obrar a tu favor. ¿Con quiénes? Primero contigo. Después empieza a obrar con los tuyos. Con aquellos que en este momento tú te sientes afligido, atormentado. Porque tú te rindes toda a Él. Y como te dije, el tiempo se acaba. El tiempo de nosotros se acaba y empieza el tiempo de Él, el tiempo Kairos, y empiezas tú a andar con Él y dices: wow, Señor, todo lo que está allá, que te está esperando en el mundo natural, deja de ser para que Él se haga en ti. Ese verbo hecho carne se haga en ti. Y ya no te importa nada. Ya no. Dices: Señor, aquí presento mis hijas, mis hijos, mi familia. Aquí tú obras, Señor. Y ya no te digo mantén tu casa sucia, no, porque hay tiempo para todo, pero tienes que tener el tiempo del Señor en tu vida. Y qué lindo y qué maravilloso es vivir, porque ahí entras tú a la plenitud de Él. Ahí entras tú a la completud de Él. Eres completo en Él. Entonces Él se irradia en ti. Oh Señor, digno y santo. Él viene y alumbra tu ser. Y las tinieblas se disipan. Y la luz de Cristo empieza a obrar en tu vida. Eso es lo que Dios quiere en ti y en mí. Una relación de comunión, donde nos unamos Él y yo. Y deje de existir lo que me tortura. Y empiece a vivir lo que es el Espíritu. ¿Por qué te afanas tanto? ¿Por qué se turba tu corazón? ¿Por qué? Tu salvación no viene del mucho que hacer. Tu salvación viene de la completud de Él en ti, de la completud en tu corazón. Te haces completo en Él y Él empieza a trabajar en tu vida y tú empiezas a exponer lo que Él es en ti con los demás y empiezan los demás a ver tu cambio, porque la atmósfera de tu habitación cambia. Esa atmósfera cambia totalmente y toda tiniebla se disipa. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Únicamente creer en Él y hablar de Él. ¿Qué hay en tu corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. En tu corazón está Cristo. Tú debes de hablar de Cristo.
Si Él ya habita en ti, ¿qué tienes que expresar? Las expresiones de Él. Pero si tú hablas chismes y te gustan los chistes, y tu vocabulario no ha cambiado, ¿qué está habitando en tu corazón? Si tú aún andas salpicando amargura, resentimiento, odio, rencor, todavía Cristo no habita en ti. Si aún tú permaneces enojado con tu hermano, aún Cristo no habita en ti. Porque Dios no nos vino a poner en enemistad, sino que nos vino a poner en amor el uno al otro. Entonces, ¿por qué tanta obra si lo que menos que hay en nuestros corazones es el seno del Padre, el corazón del Padre, que es Jesucristo? Demuestra lo que vives. Habla lo que vives. Presenta lo que vives. ¿Qué estás presentando? ¿Qué estoy presentando yo? ¿Qué estoy hablando yo? Es un caminar con Cristo. En ese caminar el Señor va a hacer morir las obras de mi carne, para que Él se vaya vivificando en mí. Ese es el Rey de Gloria, el cual yo te presento, el cual yo te expongo. Porque dice Apocalipsis 2, no es por las obras. ¿Qué es lo que Dios, dime, qué es lo que tú estás haciendo ahora? ¿Qué nosotros estábamos haciendo ahora? En este tiempo que vivíamos en la iglesia, ¿qué hacíamos? Porque la palabra de Dios me dice allí en el 2 de Apocalipsis, habla de una iglesia. De una iglesia que ha perdido, ¿qué? Su amor, su intimidad, su relación, su palabra. Porque solo la palabra te salva. Y dice, escribe al ángel de la iglesia, la primera iglesia. En Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Cuando Dios dice que la única obra es que recibirlo a Él y hacer a Emmanuel con nosotros, y Él es el que va a trabajar en nosotros. Yo conozco tus obras. Yo conozco todo lo que tú estás haciendo, queriendo hacer. Y tu arduo trabajo. Oh, andas por aquí, por allá, Señor. Yo voy aquí, yo voy allá, Señor. ¿En qué estoy metida, Señor? ¿En qué ministerio me meto, Señor, para trabajar esto y aquello? Cuando tu proveedor es Cristo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Cuando tu proveedor, cuando Jireh es Jesucristo, el dueño del oro y la plata. Yo conozco todo lo que haces. Yo lo conozco, dice el Señor, porque Él conoce todo, porque Él es desde el principio. Y tu arduo trabajo y paciencia, porque has sido paciente. Y que no puedes soportar a los malos. Ay, me caen mal los malos. Esos que se dicen ser hijos de Dios, pero no lo son. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, o sea, sufres por todo esto. Dice, o sea que estás sufriendo por todo esto. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Estás trabajando por amor de mi nombre, pero tu salvación no viene por obras, sino por el creer en Él. Y dice, y no has desmayado. A pesar de todo lo que estás haciendo, no has desmayado. Pero o sea, Dios lo halaga. Pero de repente le da el toque. Así es mi Dios, un Dios de amor. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
haces todo, pero ya no tienes intimidad conmigo. El tiempo te ha tomado en hacer miles de cosas en la obra, pero la única cosa que tienes que hacer es tener intimidad conmigo. ¿Has olvidado eso? ¿Has olvidado esa relación que tienes que tener conmigo? Corres y corres y no te da tiempo de nada, que llegas fatigado a tu casa, cansado de todo lo que has hecho en el día. Esa comida perece, pero el pan, que es Cristo Jesús, no perece. Y como le dijo a la samaritana, si bebieres de esta agua no tendrás sed jamás. Y dice aquí, si comieres de este pan, allí mismo donde estamos leyendo en San Juan, no tendrás hambre jamás. Llegas agitado, agitada a tu casa porque ya hiciste un montón de cosas, que vienes y dices, estoy muy cansado, que ya no tienes intimidad con tu maestro, que ya no hay relación de intimidad con él, de amores con él, ya no existe, porque tú estás cansado, fatigado, físicamente, pero espiritualmente, ¿qué pasó? Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, trae a tu memoria, por tanto, de dónde has caído. Recuerda de dónde. Ya no tuviste esa relación conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que te relacionaste conmigo? Que hablaste conmigo, que perdiste el tiempo por estar conmigo y entraste a mi tiempo. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas obras? Creer en Él simplemente. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Va a quitar la luz de su lámpara, que es su palabra. Porque la palabra es la luz, el Espíritu Santo es la luz para nosotros. Es el candelero que está en el lugar santo que ilumina esta palabra. Los panes de la proposición. Y eso te da una adoración a tu Señor. Y en esa adoración tú entras al lugar santísimo y ahí ves verdaderamente el maná que descendió del cielo, no el que Moisés comió Israel en el desierto, porque todos ellos perecieron a pesar de que comieron el maná. El maná de nosotros hoy es Cristo Jesús. Come el maná de Dios. Ten una relación de intimidad con tu Dios y tu vida va a cambiar. Cierra tus ojos. Querido Padre Dios, en esta mañana te rogamos que ese candelero no se ha quitado de en medio de nosotros, Señor, que es el que alumbra nuestro camino, que es el que alumbra nuestra vida, que es tu palabra. Que no quitemos tu palabra, que fue el principio, Señor, de todo, porque con tu palabra creaste el universo. Esa palabra de verdad que trae vida al ser humano. Y no una vida cualquiera, sino una vida eterna y saludable, Señor, en ti. No queremos que quites tu candelero, no queremos que quites a tu Santo Espíritu, porque nos olvidamos de que la única obra que tenemos que hacer es creer en ti y caminar en ti y ser alumbrados en ti, en tu verdad, porque tú nos harás hablar tu palabra y tu palabra será hecha en esta tierra, Señor, donde las almas, Señor, recobrarán vida y podrán ser salvas, Padre. Que ese sea, Padre, el propósito en el cual hoy nos levantemos y sigamos, Señor, ese ejemplo que hizo Jesús. Hablar tu palabra, mostrarse al hombre, mostrar el camino, mostrar la verdad
y mostrar la vida. Gracias te doy, Señor, en esta hermosa hora que nos has permitido, Señor, hablar lo que tú quieres que tu iglesia sepa. Gracias te doy, Señor, te adoramos, te honramos y te glorificamos. Y sigue obrando en cada vida, en cada corazón. Que sean desbaratados aquellos altares, Señor, que hayamos puesto en nuestros corazones para que sea puesto el único altar para ti de adoración y de glorificación y de exaltación y de conocimiento de tu verdad. Gracias te doy, Señor, en esta hermosa hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga y si Dios nos lo permite, en una próxima seguiremos hablando de su verdad, de su palabra, de su amor, de su misericordia, porque Él es el único sabio Dios, Dios de amor y de poder. Gracias, Señor. Aleluya.